Hoy vamos a ver dos variantes que van a romper la unidad del bloque árabe: la paz por separado con Israel y la revolución fundamentalista islámica iraní. Después de la guerra del Yom Kippur, la guerra del día de la expiación, entonces ¿cómo quedamos? Quedamos en tablas. Por primera vez, el mundo árabe tiene un instrumento de presión lo suficientemente fuerte y definitivo para cambiar la correlación de fuerzas que en ese momento se está produciendo, y la guerra llega a un punto, digamos, sostenido, en que ninguno de los dos gana y ninguno de los dos pierde. Pues en una guerra todo el mundo pierde, pero digamos, esta queda en empate. Entonces, con la guerra del Yom Kippur, con todo el trasfondo del petróleo, el petróleo es el trasfondo de absolutamente todo y tiene que ver con todo lo que está pasando en la región, con sus causas y afines. Entonces, en ese momento se va a producir un viraje en la política de Egipto. En Egipto ya ha muerto Gamal Abdel Nasser, que ha sido el faro de todo el proyecto panárabe y que dejó la construcción de la represa de Asuán, que fue una obra absolutamente faraónica, y el lago Nasser, que recordará por siempre su nombre, y todo ese proyecto de modernización y de infraestructura de Egipto que lo acercó bastante a la Unión Soviética, porque fue la que le financió finalmente la construcción de la represa de Asuán y todo eso. Ahora, después de la muerte en 1970, él muere sin haber terminado de ver toda la gran obra que significó la represa de Asuán y lo que significó para los egipcios construir eso. Bueno, muere sin acabar de ver eso y sube Anwar el Sadat. Anwar el Sadat es un egipcio. Los egipcios son árabes, pero son egipcios, y son egipcios antes que ser árabes. Entonces, él va a llevar a la guerra del Yom Kippur, pero después de la guerra del Yom Kippur, de la guerra del día de la expiación, llega a una conclusión que va a cambiar totalmente la geopolítica de la región. Esta región es tan delicada que cualquier pieza que usted toque altera todo el equilibrio geopolítico de la región. Es de las regiones más interconectada y más compleja. Aquí se va a presentar un viraje completamente inesperado. Anwar el Sadat se pone a pensar como egipcio y dice, bueno, yo como Egipto he encabezado todas las guerras, me he metido en todas las guerras, he estado en primera línea, ¿y qué he ganado? Finalmente, ¿yo en qué voy? He ganado una cantidad de conflictos, la cosa más impresionante. He sido la punta de lanza del conflicto del mundo árabe con Israel, pero yo como Egipto, ¿en qué me beneficio de una cantidad de guerras? Con este pensamiento termina, digamos, como el primer tiempo de un drama en 4 actos, que va a ser desde la creación del Estado de Israel hasta la guerra del Yom Kippur en el 73. O sea, termina lo que empezó con el 48, luego siguió con el 56, luego con el 67, luego con el 73. Son todas las guerras árabes, israelíes. Entonces, en ese momento, Anwar el Sadat piensa, mire, aquí tiene que haber una solución política, porque militarmente, aunque estuvimos mucho más cerca que antes de una victoria, porque antes definitivamente eran derrotas, esto no nos va a conducir muy lejos como país, pero sí nos puede hacer mucho daño. Entonces, yo voy a pactar por separado una paz con Israel. Pero como Egipto es el líder del panarabismo, como Nasser fue el que tomó la vocería histórica y política del proyecto panárabe, que Egipto piense en negociar por separado con Israel es romper por el eje la estructura del proyecto panárabe, porque el proyecto panárabe tiene, por un lado, un proyecto árabe unido, que era lo que significaba la RAU, y por el otro lado, parte de la base del desconocimiento, del no reconocimiento de la existencia del Estado de Israel. Entonces, Anwar el Sadat piensa que la solución al conflicto árabe-israelí no puede ser militar, porque no han ganado nada, tiene que ser política.
se va a librar a otro nivel ese conflicto, se va a llevar a otro terreno. Y este tipo tiene muchas miradas. Desde el punto de vista de la paz, cualquier paz que haya en el Medio Oriente en el futuro, él es el arquitecto de la paz del Medio Oriente, porque a él es el que se le ocurre que la propuesta es paz por territorios. Entonces a él es el que se le ocurre hablar por separado con Israel y decir: yo renuncio al panarabismo, renuncio a la pretensión de destruir el Estado de Israel, reconozco el Estado de Israel y eso lo hago a cambio de territorios. Ustedes me devuelven el Sinaí. Y efectivamente esa es la primera paz. Esos son los acuerdos de Camp David, que son los que ponen fin, digamos, a esta primera etapa de puras hostilidades. Entonces, desde el punto de vista de la paz, este tipo se craneó el primer proyecto de paz para el Medio Oriente, y se lo craneó de una manera escalonada, porque dice: vea, primero vamos por el Sinaí y pacto yo por separado, ¿sí? Entonces, como Israel tiene problemas con cada una de sus fronteras, la paz la tiene que hacer con cada una de sus fronteras. Con Siria tiene que arreglar lo de los altos del Golán, con Jordania tiene que arreglar lo de la margen occidental del río Jordán llamado Cisjordania, y conmigo lo mío, Sinaí y Gaza. Pero entonces vamos por partes. Sinaí primero. Ahora, como hay un problema que no lo puede solucionar nadie, eso va a ser la última parte de la negociación, que es Jerusalén. Porque si nos sentáramos a hablar de Jerusalén, pues nos agarramos antes de habernos saludado. Entonces, el día que hablemos de eso, hablaremos de eso. Pero mientras tanto hablemos de todas las cosas que sí son posibles. El esquema de paz por territorio, yo no los utilizo a ustedes y ustedes me devuelven los territorios ocupados. Digamos, lo que hay detrás de esta concepción es: si yo quiero que a mí me devuelvan territorios y que a mí me respeten mi derecho, yo tengo que reconocer el Estado de Israel para poder ser reconocido yo a mi vez como territorios que fueron ocupados durante guerras. Esa es como el esquema. Entonces, en ese momento está Carter y empieza toda la mediación con Menachem Begin, que es la que va a llevar finalmente a la primera forma de paz. Entonces, desde el punto de vista de la paz del Medio Oriente, este tipo es grandísimo, y Henry Kissinger va a decir que lo sorprendió muchísimo la figura de Anwar el-Sadat, porque no había pensado en él como un gran dirigente y se había encontrado en él a un gran líder. Anwar el-Sadat es egipcio, piensa como egipcio y toma una postura egipcia, no necesariamente árabe, sino egipcia. Entonces, él es el que dice: esto lo vamos a hacer de esta manera. Desde el punto de vista del panarabismo, esto es entregar el panarabismo en bandeja. Es la traición máxima que se le puede hacer al panarabismo, porque es renunciar al postulado regional que había venido alimentando toda la década de los 50 y de los 60, y que se ha convertido en el gran proyecto y del que Egipto había sido el gran líder. Entonces, ahí en ese momento la disputa va a pasar, digamos, las banderas del panarabismo van a pasar a Siria y a Bagdad. Siempre había, digamos, el proyecto de la RAU había fracasado porque no se sabía quién, mejor dicho, porque el liderazgo lo tenía el Cairo y lo quería Bagdad y lo quería Damasco. Como en la Gran Colombia, que si lo íbamos a mandar desde Quito, que si lo íbamos a mandar desde Caracas o que se lo íbamos a mandar desde Bogotá. Con el panarabismo pasaba lo mismo. Nadie soportaba el mandato del Cairo, pero a entregar el mandato del Cairo, entonces Bagdad y Damasco van a quedar ahí como, digamos, como ejes de lo que pueda seguir siendo el panarabismo, pero la columna vertebral la entrega Sadat con la paz con Israel por separado. Al pactar la paz por separado, entramos en otra era distinta. Existe primero que todo el reconocimiento de la existencia del Estado de Israel, porque si no, no hay ningún tipo de negociación. Al pactar la paz por separado, la presión sobre Palestina empieza a ser, digamos, Palestina va a quedar poco a poco sola, porque cada uno va a por lo suyo.
Entonces a mí me interesan estos territorios, pero me interesan más mis territorios y mi paz con Israel que lo que pase con los palestinos. Y los palestinos van a ir de un lado a otro a medida que los conflictos se van complicando, y a donde quiera que llevan el conflicto árabe-israelí detrás. Así que eventualmente los palestinos van a empezar a quedar solitos, porque cada uno va a pactar por separado después de que Egipto rompió el bloque que era todo el mundo árabe contra Israel, pero ese bloque era un bloque de guerra, nunca fue un bloque de negociación ni de aceptación de la existencia del Estado de Israel. Entonces, desde el punto de vista de panarabismo y de todo lo que ese proyecto significó, esto era la traición máxima. Desde el punto de vista de la paz, este es el primer hombre que tiene el coraje de plantearla, y pagó con su vida, porque es precisamente por las posiciones del panarabismo que él entra a desconocer, en la medida en que abre una nueva era de relaciones históricas con Israel, que ellos, que fracciones de esta tendencia histórica van a cometer el atentado, ese atentado donde está en el podio presidencial Anwar el Sadat y está todo el público mirándolo, y lo vuelan con todo el público. Y de ahí en adelante va quedando un siniestro precedente. La gente que va firmando los acuerdos de paz paga con su vida. Después, más adelante, otros también tendrían que pagar con su vida en los acuerdos de paz. Pero el primer acuerdo de paz que se produce es el de Camp David, y el arquitecto es Anwar el Sadat. Entonces, esto altera toda la geopolítica de la región, porque el proyecto panárabe, del cual Egipto era el faro, ya no está funcionando de esa manera. Entonces, todo tiene que cambiar, y todo va a cambiar de aquí en adelante. Se acaba el primer acto, que había empezado en el 48 y termina en el 78 con los acuerdos, y ahora la geopolítica coge otro rumbo totalmente distinto. Las cosas van a cambiar de aquí en adelante. Entonces, bueno, en eso está Egipto. Egipto rompió el bloque, pactó por separado con Israel y dejó el camino de una paz en el Medio Oriente. Porque con el panarabismo, de la manera como estaba planteado, no existía ninguna posibilidad de negociación, en la medida en que no existía ni siquiera el reconocimiento de la existencia del Estado de Israel. Entonces, el reconocimiento del Estado de Israel cambia por completo la historia de las primeras 4 guerras y da otro tipo de espectro y de contexto al conflicto y a la región. Entonces, eso por un lado. Entonces, al bajarse Egipto del bus del panarabismo, ¿qué va a pasar con el panarabismo como proyecto? Entonces sigue por el lado de Siria y sigue por el lado de Irak. Entonces, Siria va a tener, cada vez más inclinaciones prosoviéticas, porque de todas maneras la Guerra Fría está operando en la región, y el panarabismo tiene tanto de nacionalista como también tiene fracciones comunistas adentro, y también es laico, y también tiene una cantidad de matices. Entonces Siria se va acercando cada vez más a la Unión Soviética, y por el otro lado viene Bagdad, que es el otro centro. Entonces, ¿qué pasa con Bagdad? Irak, después de que los jeques habían sido puestos en el poder por el reparto colonial que se hizo de la zona, en los años 50 se van a dar una serie de golpes de estado de militares, una sucesión de golpes de estado de militares contra estos jeques. Y mientras tanto, poco a poco se van adquiriendo cada vez más porcentaje de patrocinio, de participación sobre la renta petrolera. De nada pasamos a tener un poquito más, y bueno, ya va lentamente, hasta que a esos militares se les hace un golpe de estado, otro golpe de estado más, porque son una asociación de golpes de estado. Ese golpe de estado lo va a hacer Hussein, pero él no va a gobernar directamente. Va a haber otro gobernante que durante 4 años, 5 años, va a estar como de la figura visible, pero detrás del cual está gobernando Hussein. Entonces Hussein está montando un poder por detrás de este gobierno, y cuando lo tiene listo le hace el golpe de estado y va a gobernar directamente Hussein. Antes de que entrara Hussein y su influencia al poder,
El petróleo iraquí estaba bajo el control de una especie de trust de 5 compañías petroleras: la Shell por Holanda, la British Petroleum por Gran Bretaña, antigua Anglo-Persian, que fue la que diseñó los sistemas de negociación de 90 años sin regalías, la que se le hizo a Darcy Knox, Lord Darcy Knox hizo con los iraníes a comienzos de siglo. Está la Exxon, está la Mobil y una compañía petrolera francesa, no más. Esas 5 administran el petróleo iraquí, y el petróleo iraquí realmente está en manos de las 5 compañías petroleras. Los iraquíes tienen participación en ese petróleo, pero no tienen control ni propiedad sobre ese petróleo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Hussein? Hussein va a nacionalizar el petróleo. El petróleo de ahí en adelante le va a pertenecer a los iraquíes, y eventualmente en todo el mundo del Medio Oriente la nacionalización del petróleo se va a producir, y eso es lo que va a dar las condiciones para que se pueda llamar al embargo de la crisis energética cuando eso vaya a suceder. Entonces, durante el tiempo que se nacionaliza el petróleo, cuando empieza a llegar esa renta petrolera tan supremamente seria, se va a enriquecer Irak muchísimo y va a gozar de una gran prosperidad y se va a volver una sociedad opulenta, y en esa época es que le van a meter toda la ficha a reconstruir los grandes monumentos históricos, y van a reconstruir la Babilonia, y le van a meter billete a los sigurats, y hay un proyecto de creación, de reconstrucción de todo el pasado histórico iraquí. Además, porque como es un proyecto laico, es parte del, el Baas es un proyecto panárabe, pero cada uno de ellos tiene un proyecto nacionalista propio. Entonces el Baas iraquí va a ser, yo voy a ser primero iraquí que Baas, pero además de eso voy a organizar mi sociedad alrededor de un mundo anterior al Islam, que es el mundo de Mesopotamia. Entonces le van a meter toda la ficha a la reconstrucción de los lugares históricos, y van a dejar eso listo para meterlo al mundo entero, para que el turismo del mundo vaya a conocer Mesopotamia. Lo que pasa es que después de eso van a venir una sucesión de guerras que hace que nos hayamos quedado sin verlo, y ahorita que no sabemos qué tanto nivel de destrucción tenga, pues la cosa es más complicada todavía. Entonces Hussein nacionaliza el petróleo, le mete todo el billete a la reconstrucción histórica de Mesopotamia, crea una sociedad opulenta y va a tener una etapa de prosperidad. Irak no siempre fue el país famélico agobiado por las sanciones que estamos acostumbrados a ver. Fueron 2 generaciones de guerras las que llevaron a un país a ese estado de postración, porque las guerras destruyen los países y los atrasan en los relojes de la historia. Entonces Hussein va montando una versión Baas que es su propio clan en el poder, y va creando un ejército gigantesco, y va creando un control de poder gigantesco. Entonces uno dice, pero ¿cómo va a hacer Hussein para nacionalizar el petróleo sin sufrir un bloqueo directo y total por parte de las compañías que tienen la concesión petrolera en Irak? Pues como estamos en tiempos de la Guerra Fría, se va para donde los soviéticos y les dice, ¿les provoca comprarme petróleo? Que es que voy a nacionalizar el que tengo acá. Entonces, que eso era todo el resultado de la concesión que tenía Gulbenkian en el Imperio Turco Otomano, cuando él había dicho que lo que sacaran de ahí era para él, y que se había inventado una compañía ficticia que era la Turkish Petroleum. El resultado de la Turkish es el trust de las 5 compañías. Hussein va a nacionalizar el petróleo, pero si lo nacionaliza, lo bloquean. Entonces se va para donde los soviéticos y les dice, les provoca comprarme mi petróleo, y los soviéticos, encantados de la vida, les toca el petróleo de Irak, dígame la dicha. Y a los franceses les dice, bueno, ustedes se pueden quedar acá si me compran petróleo a mí, no necesariamente se tienen que ir, pues sí cambian las cosas, pero ahí podemos llegar a un arreglo. Entonces, lo que hace Hussein es crear una telaraña geopolítica, aprovechando todo el contexto de la Guerra Fría, nadando entre las aguas del conflicto. Nacionaliza el petróleo, lo que significa que va a sacar a los ingleses representados en la British, a los norteamericanos representados en la Exxon y en la Mobil,
y a los holandeses representados en la Shell. O sea, de las 7 hermanitas, las 4 que operan en Irak salen. Y ahí se pierde el control norteamericano y británico sobre el petróleo de Irak. En ese momento cuando sube Hussein. Entonces él, para contrarrestar lo que eso le pueda significar a nivel de sanciones, los divide con Francia. Va y le calienta las orejas a Francia para que le compre petróleo y a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética y Francia le compran petróleo a Hussein y de esa manera el hombre sigue exportando su petróleo. Entonces, en ese momento se crea, digamos, una fractura y Hussein ahí es considerado un estado terrorista. Y entonces la idea era que en ese momento esa nacionalización del petróleo se producía como una especie, como una enemistad con Inglaterra y Estados Unidos, que eran los que tenían en ese momento la presencia de las compañías en el petróleo iraquí. Pero estaba el Shah de Irán en el trono de Irán, entonces no había problema porque, bueno, de alguna manera se podía tratar con él, que también estaba comprando armas y que también vendía petróleo. Irán produce 6 millones de barriles diarios de petróleo, así que ahí se podía compensar una cosa con la otra. Pero surge un factor en la historia que nadie en el mundo se lo imaginaba, que no era comprensible en el momento en que sucedió, que data del siglo X, que no tiene que ver con la Guerra Fría ni tiene que ver con nada de eso, sino que tiene que ver con el surgimiento mismo del Islam. La revolución fundamentalista islámica habrá de llegar al poder. Y eso es el factor que va a alterar absolutamente todo. Porque resulta que, digamos, las cosas estaban planteadas en términos en que el Shah era un país amigo de Estados Unidos y en ese momento Hussein, como había acabado de nacionalizar el petróleo, era un estado de que se había distanciado de los Estados Unidos. Ahora, la Unión Soviética se hace la siguiente figurita, valga la aclaración. La Unión Soviética estuvo todo el tiempo apoyando a los kurdos contra Hussein. En la época en que en la época anterior. Ahora, a los kurdos contra el gobierno iraquí, en la época en que gobernaban, en que el petróleo lo tenían los del Trust. Ahora, como va a entrar en tratos con Hussein, vende a los kurdos y deja a los kurdos los deja solitos. La Unión Soviética ha hecho esas figuras antes. Durante mucho tiempo apoyó a los eritreos contra Etiopía, hasta que un día subió un gobierno comunista a Etiopía, entonces dejó solos a los eritreos y apoyó al gobierno de Etiopía. Aquí hace la misma. Mucho tiempo apoyó a los kurdos, que están en su lucha desde cuando les embolataron el Estado, y ahora que va a pactar con el Estado iraquí, pues se friegan los kurdos. A los kurdos todo el mundo les ha sacado la maleta a lo largo de la historia, por eso no confían en nadie. Entonces la Unión Soviética se hace esta figurita, se queda con el petróleo, abandona a los rebeldes kurdos, y cuando estalla la revolución islámica cambia toda la correlación de fuerzas. Y cambia la correlación de fuerzas porque lo que está pasando ahí nadie se lo imagina. Pasa que el Shah ha estado implementando un proceso de modernización y de occidentalización forzoso, que los iraníes han considerado como una afrenta a su cultura, porque sienten que su cultura se atomiza, se diluye y se occidentaliza a la brava y se vuelve, Irán se había vuelto como una especie de jet set de Occidente, y toda esta exhibición de la fiesta de los 2500 años del Imperio Persa era como una fachada para el mundo occidental, pero era vacía de contenido para la cultura iraní, para la cultura persa como tal. Y el Shah se robaba cantidades de plata y hacía el derroche más impresionante con la renta petrolera, y tenía una posición muy proclive a las potencias occidentales, que lo hacía sentirse como una parte de ellos. Y la sociedad iraní empieza a resentir eso. El sistema de seguridad, control, tortura que tiene el Shah montado en una policía llamada la Savak,
es una de las cosas más tétricas y salvajes, y una de las cosas que va a hacer que el pueblo iraní se levante contra él. Poco a poco, las raíces de una antigua revolución serán visibles para el mundo. En el momento en que estalla la revolución islámica, parecería que la punta de un iceberg está emergiendo de lo profundo de la cultura persa. Entonces, aquí hay una cantidad de historias que se van a entretejer y van a alterar todo el destino de la región. Por un lado, está ese despilfarro del Shah, esa concentración de riqueza, se rumbió la bonanza petrolera, se la puso en todas las formas posibles y el pueblo iraní sintió que eso no les había ayudado para nada. Y la famosa fiesta de los 2500 años del Imperio Persa en el 77, el 15 de octubre del 77, les supo a cacho porque les pareció que esto era un despilfarro absurdo. Además, al Shah se le había hecho un golpe de Estado por parte de Mossadegh en el 51 para nacionalizar el petróleo. Y ese golpe de Estado había sido, se había producido un contragolpe orquestado por la CIA, habían sacado a Mossadegh del poder, habían revertido la nacionalización del petróleo, habían vuelto a poner al Shah en el poder, y eso lo hacía un gobierno, digamos, como una especie de avanzada de Occidente en la región, como un gobierno títere por un lado. Por el otro lado, el Shah, en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, estuvo del lado de los nazis durante un periodo y al modelo del ejército nazi creó la policía y creó la SAVAK y creó el ejército iraní. Entonces el ejército del Shah tenía sistemas de tortura ideados y de alguna manera pues indirectamente asesorados por los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial. Así que en la represión que se dio, unas 100.000 personas fueron encarceladas y 10.000 sufrieron torturas de la peor clase. Entonces esto se fue volviendo insostenible, la gente se fue empobreciendo, el campo se despobló, dejó de haber agricultura, dejó de haber producción porque todo se iba en la renta petrolera, pero la renta petrolera no se repartía de una manera que estuviera en el bien de la sociedad. No había un espíritu colectivo para la repartición, no hubo repartición del dinero del petróleo, y por el otro lado la gente se sentía violentada en las costumbres y en la occidentalización del Shah, y sentían que Irán era utilizada como una especie de puente entre Occidente y el petróleo del Medio Oriente, y que ellos, mejor dicho, sentían que ahí no había ningún rumbo histórico. Entonces el maltrato de esos años los hace pensar en sus propias raíces como la fuente de volver a tener lo que la grandeza, pues que es que ellos fueron muy grandes. Acuérdense ustedes que los persas eran los que habían unificado toda la antigüedad, que el mundo hasta el norte de la India por el oriente y hasta Grecia por el occidente fue persa. Persa fue Afganistán, persa fue Irak, persa fue el Golfo, persa fue todo. Y ahora, manoseados y mancillados por una modernización no querida por ese país, ellos se sienten en una humillación histórica a la deriva, y todo eso tiene la figura del Shah, que apoyado en un nivel de represión tan terrible, va a producir una situación explosiva de desigualdad, el trato preferencial a los extranjeros, que en Irán eran los dueños y señores y se hacían las fortunas y los billetes más grandes alrededor de la renta petrolera, mientras los iraníes pasaban dificultades en una tierra donde había todo el billete del mundo. Los hace pensar que las cosas están muy mal organizadas y los hace voltear hacia el siglo X. En el siglo X, cuando muere el profeta, entonces queda su hijo, pues su yerno Ali y su hija Fátima, y sus hijos Hussein y Hassan, ¿cierto? Entonces ellos van a quedar y son la verdadera descendencia del profeta porque son su familia sanguínea. Pero ellos van a ser asesinados. Al ser asesinados,
la verdadera descendencia del profeta, el seguimiento, la chía, significa seguimiento, va a sentirse traicionada desde el mismo origen del Islam después de la muerte del profeta, porque van a ser los 5 califas. Califa significa sucesor. Estos no son familia del profeta, son sucesores. Y creen no solamente en el Corán, sino en los versos adicionales del Corán que se llaman la Suna. Por eso se van a llamar sunitas. Los sunitas, primero desde Damasco, bajo la dinastía de los Omeyas, y después desde Bagdad, bajo la dinastía de los Abasides, van a crear la gran civilización islámica. Y esa es una civilización árabe, y es una civilización sunita. Entonces los chiitas, los seguidores de Fátima, Ali, Hussein y Hassan, se quedan sin el soporte histórico de los verdaderos descendientes del profeta, porque todos van a ser asesinados. Van a quedar sometidos a ser una minoría y van a quedar siempre en una condición desventajosa en un mundo totalmente sunita. Ellos se han prometido que algún día uno de los seguidores de la Shia llegará al trono, llegará al punto en que encabece la verdadera fe del Islam, que según ellos es la fe chiita. Entonces hay una fractura en el mundo musulmán en el momento en que a la muerte del profeta se va a organizar cómo va a quedar eso. Entonces los chiitas están esperando desde el Alamut, desde el asesino de la montaña, desde la fortaleza, desde el viejo de la fortaleza, desde los fumadores de hash, desde todo esto están esperando el día en que alguien chiita llegue al trono del Islam. Están esperando el día en que ellos hablan de unos imanes que son como sus profetas. Dicen que el 12º imán desapareció en el 854, va a volver un día, es el 12º, son los duodecimistas, y ese va a ser el que va a llegar al trono del Islam. Entonces, una especie de Mesías que ellos llaman Mahdi, que están esperando un retorno. Hay un proyecto religioso aplazado en la historia, gestado en el siglo X. Cuando el Islam llega a Persia, proviene de los árabes, y los árabes van a conquistar a los persas, que mucho tiempo antes los habían conquistado a ellos y los habían sometido en tiempos de Ciro, Darío y Jerjes, cuando el imperio persa aqueménida cubría todo el oriente. Entonces, en la época de los aqueménidas, en la antigüedad, Irak, Mesopotamia, estuvo sometida bajo el control persa. En la época de la expansión islámica, como eso viene desde Bagdad, por el califato de Bagdad y por los abasides, entonces se voltean las cargas y a través de la dinastía Sabafí van a someter a Persia al Islam. Entonces los árabes van a someter a los persas en la época del Islam, que durante la antigüedad era el que los había sometido a ellos. Se voltean las cargas. Entonces los persas, que no son árabes y cada vez van a ser menos árabes, los persas van a asumir el Islam a su manera. Y como los conquistadores son sunitas y son árabes y lo van a imponer sobre su cultura, los persas deciden someterse al Islam bajo la fe chiita. Entonces, en un momento dado, esta búsqueda de un mundo chiita que algún día llegará a gobernar el trono del Islam adquiere la forma de Persia, y Persia se convierte en una sociedad chiita. Aunque chiitas haya en todo el mundo árabe, en todo el mundo musulmán, Persia es el que tiene, digamos, la mayoría chiita. Entonces, esto se está gestando desde el siglo X, pero se va a hacer realidad en la época del Shah. Entonces mire cómo la historia nos salta de repente y ¡pin! Nos aparece del más remoto pasado, porque la historia ni está cortada ni está rota. La modernidad solamente pretende poner una cortina sobre el pasado como si no nos tocara, pero nos toca siempre y de las maneras más inesperadas. Entonces salta del siglo X el asunto del duodécimo imán, que se va a ver representado para muchos en la figura del Ayatollah Khomeini.
El ayatolá Khomeini estuvo mucho tiempo refugiado en Irak, en Karbala, la ciudad sagrada, pero después lo sacan de ahí, entonces se va para París. Desde París está orquestando la revolución y empieza a identificarse la pobreza, la corrupción, la occidentalización forzosa, la humillación de una cultura y el despilfarro de una fortuna con la imagen del Shah, que es un tipo absolutamente frívolo en ese momento y que está jugando, digamos, al playboy del mundo árabe, del mundo persa frente a Occidente. Esa figura llega a ser odiada. Y cuando empiezan las marchas y empiezan las manifestaciones, el nivel de represión que va a desatar sobre su pueblo es perfectamente infame. Entonces, pero una vez mató a 800 personas vestidas con túnicas blancas, así simplemente desarmadas, les disparó la SAVAK. Y cualquier cantidad de gente en las cárceles y en las mazmorras bajo las torturas más salvajes. Y este derroche, pues, de riquezas. Entonces el ayatolá llama a una huelga general y va a llamar a una huelga sobre el petróleo. Y la huelga sobre el petróleo va a producir un embargo en una de las naciones que más petróleo produce sobre el planeta, que es la de los 6 millones de barriles diarios, y esos son pasos de animal muy grande. Entonces empiezan las manifestaciones, y las manifestaciones, 1 millón de personas saliendo por Teherán vestidos con el chador, porque el retorno a las costumbres islámicas es la manera de manifestarse en contra del Shah. Digamos, adquiere un simbolismo de reivindicación histórica y cultural de un pueblo que se siente violentado en su economía, en su vida cotidiana, en su cultura y en su integridad física. Entonces, alrededor de la revolución islámica se van a reunir una gran cantidad de tendencias que van desde los intelectuales de izquierda hasta los kurdos, a los que se les dijo que si apoyaban la revolución les daban la autonomía. Digamos, como pasa en las revoluciones aglutinan una gran cantidad de gente para poderse hacer, porque tienen un enemigo común, que era el Shah y Occidente. Sí, pero una vez que las revoluciones triunfen, todas las diferencias de matices que hay entre cada uno de ellos se hace patente, y ahí es cuando vienen los procesos en que las revoluciones empiezan a devorarse a sí mismas. Esta tiene, como todas las revoluciones, los hechos y los ecos. Lo que está pasando en Irán alterará desde los cimientos del siglo X la perspectiva completa del Medio Oriente. La revolución islámica no solamente es el triunfo de Irán, es el triunfo de la Shia. Son todos los chiitas que por primera vez van a tener a alguien de la Shia en el trono del Islam, es decir, en el cetro del Islam, es decir, lo que se estaba pensando desde el siglo X va a suceder en 1979. Ahora, mientras tanto, hay una pugna de poder con el Shah terrible. El Shah abdica, pone a Shapur Bakhtiar en una especie de gobierno de transición, sube, y después el ayatolá vuelve de París y simplemente encabeza la revolución islámica, que ya está madura. Sale el Shah como un paria. Después de poseer una de las fortunas más grandes del planeta Tierra, no hay lugar donde él pueda refugiarse. Sale de ser un tirano absolutamente rico a ser un paria por todas partes. Por ahí estuvo en Panamá. Eso, digamos, viene toda la idea del Shah de un lado al otro, y la revolución islámica está llena de esperanzas, porque ahora unos la quieren islámica socialista, otros la quieren islámica chiita, otros la quieren islámica kurda. Cada cual tiene una idea diferente de cómo es que quiere el asunto, pero todos quieren una fe islámica dentro de la cual puedan caber mucho tipo de expresiones. Lo que pasa es que eso no va a poder ser así. Entonces sube la revolución islámica, y al subir la revolución islámica, el mundo chiita, es decir, todas las fracciones chiitas que en ese momento había en el mundo árabe, que en todos los países árabes y musulmanes hay chiitas, entran en resonancia, entran en eco con la revolución islámica. Y eso es lo que va a asustar muchísimo al mundo de los sunitas, porque sienten que aquí se les están metiendo una cantidad de rebeliones internas.
Las ciudades que fueron más importantes y que son más importantes en la estructura de los tapetes, la ciudad de Qom, donde se hacen los tapetes con seda, donde está el agua de los nitratos, que es la que permite lavar los tapetes y para mantener los colores vegetales que se van haciendo y se van tejiendo, la ciudad de Tabriz, la ciudad de Shiraz, las ciudades donde se hacen los tapetes persas que contaron durante siglos el transcurrir del pueblo persa, que representaron sus pavos reales y que ahora representarán las cúpulas de las mezquitas, que se hacen con tinturas vegetales y con tinturas que vienen de la cochinilla, con tinturas que vienen de un uso ancestral, que se hacen de tribus, que tienen el sello del clan, que representan la puerta, la entrada del mundo, que representan el paraíso, que representan el universo, que representan la paz. Todos esos tapetes, tradición oral, imagen viva, narración del paso de la civilización persa por el mundo, en las ciudades donde se hacen esos tapetes es donde se van a dar los núcleos de la revolución islámica. En Qom, en Tabriz, en Shiraz, donde se hacen estos grandes monumentos a la narración tejida de la historia de un pueblo, donde empiezan las grandes rebeliones. Y eso se va extendiendo como barril de pólvora de una a otra, hasta que se llenan las calles de Teherán y se arma una revolución de un tamaño impresionante. Ya, mejor dicho, ni la represión puede, y ya es cuando se produce la caída del Shah y la caída de Shapur Bakhtiar y la entrada del Ayatollah con una grandeza impresionante en Teherán. Entonces, bueno, ahora ¿cómo son las cosas? Entonces se vuelve al chador, al velo, porque es una manera, digamos, de reivindicar una forma de cultura que es la que la gente está pidiendo en ese momento. Digamos, no todo el mundo quiere el modelo occidental de vida, no a todo el mundo le interesa el consumo como propósito de existencia en la tierra. No es la única manera en que la vida puede ser concebida, hay otras, y eso nos lo va a probar la revolución islámica. Entonces, la revolución islámica empieza por nacionalizar el petróleo, de una, porque eso se hizo sobre la huelga, y por el embargo. Entonces ahí toca el meollo del asunto, se están metiendo con el petróleo. Si el petróleo iraquí está nacionalizado y el petróleo iraní también, ahí ya hay problemas muy grandes, porque es que este petróleo estaba empeñado desde las épocas de Lord Darcy Knox en 1903, cuando había hecho ese trato de la comercialización, exploración y perforación durante 60 años del petróleo sin regalías de todo el antiguo imperio persa. Entonces, aquí es cuando se empiezan a, digamos, se van montando las fichas de lo que habíamos hablado, de cómo la era del petróleo barato se acabó, porque esta es el segundo gran embargo petrolero. El primero fue en el 73, en el tiempo de Yom Kippur. Este es ahora, en el tiempo de la Revolución Islámica, 79. Entonces, ahí se ven amenazados los intereses mundiales por la nacionalización del petróleo iraní, primero. Por otro lado, esta revolución es furiosamente antioccidental, porque reacciona contra una violencia de Occidente contra su cultura, contra su economía y contra su civilización, y contra el colonialismo y contra las intervenciones en Irán, mejor dicho, contra un rosario de cosas que les han venido pasando con Occidente, en donde las relaciones no han sido afortunadas en la era moderna. Entonces es contra eso que reaccionan. Al ser furiosamente antioccidental, Occidente percibe en ella una amenaza. Por el otro lado, como es una revolución chiita, amenaza al mundo sunita, que siente que una rebelión, como una reacción en cadena, se le puede venir al interior de sus propias sociedades, pero sobre todo va a amenazar a Irak, porque no, que en Irak la mayoría de la gente es chiita, aunque sea árabe, aunque no sea persa, es chiita. Entonces, y ahí están las ciudades sagradas, ahí está Karbala, que es donde está la tumba de Hussein, y ahí están las grandes Nayaf, que es donde está la tumba de Ali. Entonces, al estar los santuarios más importantes del mundo chiita en el país de Irak, y al tener una mayoría chiita, Hussein siente que esta revolución lo amenaza de manera directa,
sobre todo porque Hussein ha purgado, asesinado y perseguido a los chiitas hasta sacarlos del proyecto Baaz. Ha perseguido a los kurdos, ha perseguido a los chiitas, hasta montar un clan sunita de Tikrit en el poder, que es el que va a mantener los hilos de la jugada. Entonces, ha ido, digamos, también a los comunistas los fue purgando, y la Unión Soviética lo permitió, a pesar de estarle comprando el petróleo a Hussein. El que los comunistas fueran asesinados por Hussein, se hizo el de la vista gorda con eso. Entonces, la debe con todos, la teme con todos. Una revolución islámica le pone en peligro la mayoría chiita, y como le debe a la mayoría chiita una matanza tenaz, porque depuró a una minoría judía que existía en Irak, a los chiitas, a los comunistas, a los kurdos, no dejó sino a los sunitas. Entonces, para poder montar ese régimen, por un lado nacionalizó el petróleo, creó la renta petrolera, la distribuyó y creó una sociedad próspera, pero por el otro lado, infiltró toda forma de poder que no fuera la suya y persiguió a Raimundo y todo el mundo. Entonces, al triunfar la revolución iraní, él siente pasos de animal grande, porque esta gente viene con un espíritu religioso, y los centros de su fe están aquí en el barrio. Están en Nayaf, están en Karbala, están en las grandes mezquitas. Entonces, por el otro lado, con ese establecimiento de límites tan arbitrario que son las fronteras del Medio Oriente, porque se diseñaron por el petróleo y no por los países, Irak quedó con muy poquita salida al Golfo Pérsico, porque el tapón está Kuwait y por el otro lado está Irán. Entonces hay un pasito chirriquitín que se llama Shatt el Arab, que es la única salida que tiene Irak al Golfo Pérsico. Entonces, pensando en que de pronto esta revolución le pueda generar una inestabilidad muy profunda, y que al hacerle una guerra a Irán podría más bien adquirir tajada sobre el territorio de Shatt el Arab, le propone a los países árabes y le propone a los países occidentales que él va a entrar en guerra con Irán, que le vendan las armas, que le den el billete, y que van a desestabilizar la revolución iraní, que a nadie le conviene. La revolución iraní, a su vez, tiene una manera de exportar el contenido revolucionario que se llama el Hezbollah, que son los soldados de Dios, que son los encargados de ir contándole a todo el mundo que una revolución chiita ha estallado en Irán, de manera que el mundo chiita se vaya prendiendo al sonido de los tambores y al sonido de Teherán. Entonces, hemos dicho, ellos sí exportan esa revolución y los otros la temen, y se junta el hambre con la gana de comer. Y el hombre va y le propone, Hussein va a utilizar a todo el mundo y va a ser utilizado por todo el mundo. Entonces se va donde los franceses, con los que hace rato que estaban en tratos, y entonces, bueno, ¿qué hubo? Entonces deme las armas, y los franceses le van a dar un reactor nuclear a un país que paga para que haga experimentos en energía a un país que tiene todo el petróleo del mundo. Entonces, ¿para qué se lo van a dar si no es para que desarrolle una bomba atómica? Entonces, inmediatamente Israel crea una operación comando y mata a los científicos que estuvieron en la creación de ese reactor. Alemania, los laboratorios alemanes le van a vender las armas químicas, que son las que va a almacenar. La Unión Soviética le va a vender armas que se las estaba vendiendo hace rato. Los Estados Unidos deja de declararlo un estado terrorista porque realmente le tiene mucho más miedo a Irán de lo que le tiene a Irak, y empieza a declararlo más bien un estado aliado y a venderle armas también, porque finalmente se enfrenta a un enemigo que ellos consideran bastante más grave, sobre todo cuando se ha presentado la crisis de los rehenes en tiempos de Carter y todo eso. Entonces ahí cambia la correlación y la valoración de Hussein, y todo el mundo le va a dar armas. Le van a dar armas los árabes, le van a dar armas los europeos, ingleses, franceses, norteamericanos, soviéticos. Todo el mundo lo armó, con armas químicas, con armas de destrucción masiva, con armas terribles y terriblotas. Y Hussein va a utilizar todo este poderío y la geopolítica del momento y todo el peso de la Guerra Fría y todo eso para atacar a Irán, tratando de desbaratar esa revolución. 8 años de una guerra terrible,
empezará la desgracia del pueblo iraquí y pasarán de ahí en adelante muchísimas miserias y penalidades, y esta guerra engendrará otras guerras. Las otras guerras que se van a engendrar de acá, las futuras invasiones y a la vez lo que está pasando en la otra parte de la región, en la zona del Líbano y en el conflicto del Medio Oriente, y la manera como se van encadenando los sucesos en una cantidad de tragedias en los pueblos que vieron pasar las grandes civilizaciones sin los tapetes y ahora van a ver pasar los misiles y las armas más terribles, es lo que vamos a ver en el próximo programa. Entonces, desde los orígenes históricos del mundo chiita, desde la reivindicación de una fe del hombre de la montaña, desde los tiempos de Fátima y Alí trasladados a la modernidad por la magia de la historia, desde los relatos de las calles de Teherán y desde los vaivenes de la esquiva y móvil geopolítica, en la narración de Ana Uribe, en la producción César Moreno, y para ustedes feliz domingo.